molestaría ver a una mujer que amamanta en público? ¿Te incomodaría ver a una persona durmiendo en la calle? ¿Qué sentirías si por tu género o nacionalidad no te promueven en tu trabajo? ¿Te incomodaría que el maestro de tus hijos fuera gay? Así que dime, ¿y tú también discriminas? Comenzamos. Bueno, pues estamos de vuelta con todos y todos ustedes. Estamos aquí con el doctor Enrique Romero, que está ayudándonos a entender todo lo que es el miedo, que luego se puede convertir en pánico, o sobre todo en cuanto a la epidemia que estamos viviendo actualmente. Y nos quedamos precisamente hablábamos en el corte pasado de esta sensación de inmortalidad con la que luego nos manejamos, sí, ¿no? Sí, claro. Y que pues de inmortales no tenemos nada. Nada. Y este virus lo que nos ha ayudado a recordar es que somos finitos y mortales. Y que hay que cuidar a las otras personas, porque sobre todo esto en los jóvenes, yo lo he visto que trabajo con jóvenes en la propia casa, que tengo 2 jóvenes en la casa, que ahorita voy, ¿a qué vas? No creo que me pase. Hay que recordarles que aunque tengan 16 años, nuestros hijos, nuestros sobrinos adolescentes, hay que recordarles que también pueden enfermar. Se ha pasado mucho esta información de que principalmente, y eso es por estadísticas, aquí quienes están más expuestos inclusive a tener una situación letal, a morir, es las personas mayores de edad, o sea, los de 65 para arriba, pero además que tengan alguna otra condición como la diabetes, obesidad. Ya no hay que entrarle a las garnachas, yo lo sé. Sí, no lo sé. Obesidad, hipertensión, alguna otra condición inmunodepresiva como el VIH, cáncer, etcétera. Y de hecho los casos en México que han desafortunadamente fallecido ¿Estaban enfermos? Han tenido que ver con eso. 3 de los 5 casos tenían obesidad y enfermedades previas. Todos han sido con enfermedades previas. Y otra cosa, ahorita decías que decían tus jóvenes en casa, que les mandamos saludos, ojalá nos escuchen, que dice, a mí no me va a pasar, eso es muy mexicano. No dudo que también en otros países, pero nosotros nos caracterizamos. Eso es muy humano. Okay, Ve cómo está Italia. Pero Alemania se puso las pilas. Claro, o sea, están pegados y Rusia. Y ven los cambios. Rusia también, ¿no? Las cifras son muy diferentes. Con Putin, que está con las reglas de que no salen porque no salen. Y no salen. y está un índice de infección menor, ¿no? Yo no estoy actualizado ahorita, pero recuerdo que Rusia va muy bajito en el número de personas enfermas. Digo, para la extensión que tiene, sí. Bueno, en Italia y España tuvo que ser a fuerza. En España es a fuerzas. Sí, quieres o no quieres, pero te quedas en tu casa. Eso es un problema. Y es a donde no queremos llegar aquí. Ese es un problema serio. ¿Por qué tiene que ser a fuerza? A fuerza tengo que recordarte que te puedes infectar y morir. Y que además este sistema no tiene un equipo hospitalario suficiente. O sea, lo estoy haciendo cuidándote a ti y cuidando también una endeble economía del país, porque no va a poder. Que bueno, eso está pasando en varios países, ¿no? Italia, hasta han tenido que llegar, Rusia les mandó médicos, China, la misma China, les ha llegado ahí, porque no han podido parar la letalidad. O sea, ¿qué pasa? Que empieza en China el problema, avisa a todo el mundo. Normalmente, igual a ver si todavía tenemos oportunidad de venir la próxima semana, les voy a traer a la doctora para que les explique cómo funciona todo lo del virus y cómo empezó y todo eso, porque es interesante conocerlo, pero avisa de que hay un virus que no saben cómo funciona, como nos pasó a nosotros con el H1N1, entonces en lo que averiguas cómo funciona, cómo se transmite, cómo se hace, que gracias a todos estos adelantos tecnológicos y que a nivel mundial tenemos especialistas fantásticos y además muy comprometidos que incansablemente empezaron a estudiar qué estaba pasando, porque se estaba muriendo la gente de una manera muy impresionante. Entonces, desde que empezó eso,
el Instituto de Epidemiología empezó a parar las orejas y desde enero tenemos una conferencia diaria a las 7 de la noche diciéndonos qué está pasando, y todo lo que estamos empezando a vivir nos los vienen explicando desde enero qué va a pasar, que son las fases. Lo que se ha tratado de hacer es de empezar las medidas más fuertes en el momento adecuado, y ayer lo explicaba muy claramente el subsecretario de Salud, que si empiezas antes con las medidas puede ser más perjudicial que benéfico, entonces hay que así como que atinarle al momento justo. Yo creo que son los expertos en cómo evoluciona una epidemia, una pandemia, sí. Muchos han criticado, pero es que ¿por qué no nos encierran como en España? Y porque estamos en otro momento de la epidemia, que eso es luego lo que, o sea, a veces me daba yo cuenta el otro día en un chat, que de repente la gente da like porque no tiene otra cosa que hacer, pero no lee antes de darle like, luego no nos fijamos en qué nos estamos... ahora sí que a qué información nos estamos subiendo. Yo desde que empezó, yo le pregunté a mamá, que es mi médico experto, y le digo, oye, ¿qué va a pasar? Porque a mí sinceramente sí me daba mucho miedo. O sea, sí dije, o sea, esto está cañón, ¿no? Porque me acuerdo del H1N1, que no sabíamos nada. Aquí la ventaja es que tenemos más información, pero también es hasta cierto punto es ventaja. Ahora se sabe que fueron medidas exageradas, ¿no? Tanto tiempo. Pero no se conocía. Pero ahí estábamos como China. No se conocía cómo se transmitía. Otra cosa. Cómo se transmitía o cómo viajaba este virus. Y hubo un momento en que todo el mundo nos encerramos en nuestras casas. No hubo teatros, no hubo restaurantes, no hubo... Solo las cosas de comida estuvieron abiertas, yo creo. Sí, y parcialmente. Muchos restaurantes cerraron. Ahora a mí lo que me enorgullece de nuestro pueblo es que sí tuvo la memoria y la precaución. Muchas, por ejemplo, Six Flags cerró desde el domingo anterior a que empezara, o sea, el domingo de la semana pasada cerró, dijo, ¿saben qué? Nos vemos después del virus, ¿no? Los cines empezaron inmediatamente a tomar medidas y muchos lugares donde sí iba mucha conglomeración empezaron a bajar. Muy criticado lo del Vive Latino, yo también digo, híjole, mejor se lo hubieran ahorrado, pero bueno, esperemos que no tenga graves consecuencias. Pero todo lo demás se canceló. No había todavía una línea directa de gobierno de que ya se tiene que cancelar todo, pero sí se empezaron a cancelar. En mi gremio de propiedad intelectual yo me quedé muy impactada porque desde antes del fin de semana pasado muchos empezaron a hacer el home office, se empezaron a preparar. Estaba platicando una amiga ayer que inclusive les compraron mascarillas especiales a todo su personal, ya todos están en home office. O sea, sí ha habido gente que se lo ha tomado en serio, afortunadamente son muchos, pero todavía quedan estos como los jóvenes de que, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Que era con lo que nos quedamos. A mí no me pasa, y bueno, ¿y tú quién eres como para que no te pase? Solo a Susana a distancia no le pasa, pero a todos los demás les puede pasar. Así es, exacto. Que ahora hay una cuestión muy complicada del virus, que es que puede ser asintomático. Primero es que tarda 2 semanas en presentarse algún síntoma, si es que se presenta, y en esas 2 semanas pues tú vas contagiando a todo el mundo y no sabes que eres portador. Decían, es que hay que hacer pruebas. Perdón, pero yo ahí sí estoy de acuerdo con el gobierno. ¿Para qué hago pruebas? Mejor te quedas en tu casa, evitamos los contagios y ese dinero lo guardo para enfrentar el pico de la epidemia, que bueno, ya lo traen pues ya tienen una estrategia. Eso que estás diciendo, ¿no? De que hay personas que son asintomáticas, es un ejemplo de cómo lo utilicé yo en una entrevista hace poco, de cómo explicarle, porque estaban algunos señalando que los niños que ya no están asistiendo a escuela hace algunas semanas, porque tomaron sus medidas los pequeños, las escuelas, ya estamos encerrados, queremos visitar a la abuela, no estamos enfermos, no estamos enfermos. Ya estaban, pues, el que su mamá le diera información, tú no estás enfermo,
Quizá eres asintomático, se explica esto en los términos que puede entender un menor. Pues precisamente el que estemos aquí encerrados es señal de que queremos a tu abuela. Porque ¿qué tal si la visitamos? Tú no tienes nada, al menos no eres sintomático, y cuando visitas, la abrazas, el virus viaja a través del aire, entonces la enfermas. Si tu abuela es una mujer mayor que tiene cierta enfermedad, fíjense cómo la información puede promover un cambio de actitud. Claro. Ah, ya entendí. Entonces a través, los que tengan la fortuna de tener un celular y una señal de internet, pues así, a través de la saluda con este aparatito a la abuela. Ese es un ejemplo perfecto de cómo en la casa nos vamos a alterar, vamos a gritar, estamos 24 horas o que yo siento 48 horas con la misma persona. Vamos a estar como locos. Aparecen los memes en los que van a aumentar los divorcios ante tanta convivencia. y sí, hay tensión, evidentemente, claro. Porque de todas maneras, aunque estés en casa, el dinero se sigue gastando. Tienes que pagar la luz o tu señal de cable. O tienes que hacer la comida. Sí, claro, aunque salgas poco, pues tienes que, si estás preocupado y no estás viendo a tu mamá o a alguien que necesite ayuda, estás visitándolo poco para cuidarte a ti mismo. Entonces, si hay elementos, no es exagerado. Se convierte en exagerado. Tomen esto, puede servir para educación infantil y también para nosotros ahora. Cuando tiene 3 características: cuando es intenso, persistente e irracional. Todos los niños le tienen miedo en algún momento. Las mariposas negras, ¿se acuerdan? Esas que se colocaban peligrosamente en las esquinas y que los niños decíamos significan la muerte. ¿No te acuerdas? Que había muchos mitos en torno a esas mariposas negras. Todavía a la fecha, la leyenda dice. Pero si hay pero fíjense, dije intenso, persistente, irracional. Si aquí hay una mariposa negra y tengo 52 años, sí tengo 52, y soy psicoterapeuta y digo, no, Miroslava, yo no entro aquí porque hay una mariposa y corro y grito y sudo y me altero y hiperventilo, eso ya no es racional. ¿En qué momento? El racional es cuando cambia, sí. Y estoy así todo el tiempo con la mariposa. Ahí todavía es racional. Ahí todavía podríamos decir que es racional. Me pongo nervioso porque soy supersticioso, pero sigo mi vida. Pero sigue mi vida. Exactamente. El intenso, persistente e irracional son las 3 características que harían pensar que esta persona, niño o adulto, ya no tiene un miedo. Tiene una fobia. Les decía, todos los niños chiquitos han tenido miedo a las arañas. Y después se les quita, o a la oscuridad, o a dormir solos. Y muchos de esos miedos se van desapareciendo. No todos los niños con miedos van a terapia, por fortuna. Muchos miedos van desapareciendo. Seguramente tienes miedo a andar solo en la calle, pero si no tienes auto, pues no te tocará más que salir corriendo, como he visto que yo mismo lo he hecho, que estoy de mi consultorio, salí una noche por ver un paciente, y Coyoacán es una zona preciosa. Sí, pero desértica. Exactamente. Al menos en la zona donde estoy yo, no hay tiendas, no hay papelerías, no hay nada. Entonces está preciosa la calle. Pero preciosamente sola. Sí, preciosamente sola. Entonces, si salgo noche porque atendí un paciente, abro la puerta del consultorio, cierro y me meto corriendo al auto que me está esperando. Ese es un miedo. Pero si me dice el conductor, voy a inventar un ejemplo, me dice, es que me perdí, estoy aquí en la esquina y no hay sentido contrario. Lo racional es, bueno, voy para allá y le mete uno velocidad con mis pasos pequeños, como dicen mis amigos, que camino como chiquitito así, y llego a la esquina y ya. Pero me ajusté a la realidad. La realidad es que si está en la esquina y es una sola cuadra, pues bueno, le avanzo. Cuando no logro modular yo solito la intensidad, que persisten a lo largo del tiempo y en diversos contextos, y son irracionales, busquemos ayuda. Ahorita no estamos en una situación de fobia. Hay por qué preocuparse. No conocemos, o están conociendo los científicos, cómo evoluciona este virus. Fabuloso. Pero se sabe que nos iremos adaptando como humanidad, porque hay virus hace mucho tiempo. Una amiga me dijo también, una médica genómica, dice, el cáncer
en algún momento también va a ser una enfermedad que el ser humano enfrenta y se va a ir curando. Sí, no, ya ahora dicen, tienes cáncer, ya no te ven así como que, ay, ¿no? Sí, no. Eso me dijo, ay, qué eso pena. me dijo mi amiga. En algún tiempo el cuerpo va a Claro. desarrollar sus mecanismos de adaptarse. Dice, a nosotros, así me dijo mi amiga, a ti y a mí ya no nos va a tocar verlo. Claro. Pero es seguro que en Sí, va a unos llegar un muchos momento. años De va a hecho, ya llegar. hay muchos tipos de cáncer que se pueden ahora sí que combatir muy bien y la gente Muchos, sigue viviendo. pero sigue siendo una enfermedad terrible. Pero por eso me dijo mi amiga, en algún momento va a dejar de ser cambiar, terrible, claro. va a ser como... Bueno, el mismo VIH, Sí. cuando empezó Exactamente. fue una pandemia. Cuando empezó que fue... los gringos no quisieron ver, ¿verdad? Como tal, pero bueno, y eso atrasó un poco muchas cosas, pero no quiero ser discriminatoria de los vecinos del norte. Y actualmente la gente puede vivir con VIH y tener una vida normal. Sí, claro. Pero cuando empezó era Nunca lo además hubiéramos una muerte terrible. Nunca lo hubiéramos pensado con el avance Sí, de la ¿no? ciencia que ahora una persona con VIH es indetectable. Es decir, ya pero, no lo puede transmitir. Por ejemplo, la polio, el sarampión, que me gustaría que regresáramos con eso de los miedos irracionales, Sí. ahora que regresemos del corte, pero para dejar la pregunta al aire, ¿no? México tuvo una muy importante participación en la erradicación de la polio a nivel internacional, que salió principalmente de clubes rotarios, que pusieron gran parte de la lana, y fue precisamente el primer presidente mexicano de los clubes rotarios a nivel internacional. Fue su trabajo de ese año y se logró prácticamente erradicar la polio. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber pues no sé cómo decirle, pero moda entre las mamás New Age, por no decirlo de otra forma, que ya no vacunan a sus niños porque las vacunas son conspiraciones de no sé quién, mía, sí. No, con eso nos quieren controlar, y pasa lo mismo con el sarampión, y ahorita tenemos una epidemia de sarampión, pero pasó con la polio, tantos años, tantos estudios. Bueno, Pasteur se volvería a morir si ve lo que están haciendo, Madre ¿no? mía, ¿en serio? Entonces, bueno, quiero dejar esa pregunta al aire. ¿Cómo puede llegar algo irracional inclusive a generar epidemias, sí, ¿no? sí. Y bueno, y con esto regresamos. En un momento más estamos con ustedes. Estamos viendo discriminación, miedo y pánico ante epidemias o pandemias aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Aquí discutiendo un poquito en el corte, pero nos quedamos con esta pregunta que yo te hacía: ¿qué pasa si tanto se luchó científicamente, humanamente, para erradicar ciertas epidemias y tenemos al alcance también, por ejemplo, la influenza, ¿no? Cada año hay vacunas porque cada año van cambiando las cepas de los virus, entonces te puedes vacunar para que no te dé la influenza y muy poca gente se vacuna. Y tan así que ahí están las estadísticas. En lo que va del año se ha muerto más gente de influenza que lo que ha pasado con el coronavirus, pero muchísimo. Entonces, ¿por qué si lo tienes a la mano no lo haces, no? ¿Qué pasa? Y esto de la polio y el sarampión, perdón, no quiero discriminar a nadie, pero sí se me parece una falta de respeto a sus propios hijos y al resto de la población. Porque tú puedes tener las creencias que quieras, pero ¿por qué me vas a afectar a mi hijo o a mí porque tú no te vacunaste? Te lo respondo con lo que me dijeron mis amigos médicos, que estos movimientos antivacunas, dentro de lo que ellos manejan, así lo explican, sí son una conspiración, pero de los propios, financiadas por los propios laboratorios. ¿Pero cómo? ¿Para que no se vacunen? Y para que no se vacunen, y cuando el problema sea mayúsculo, las vacunas van a estar súper caras. Puede ser, ¿no? También. Cuando me lo platicaron dije, no suena tan ilógico. No suena tan ilógico. Dice, sí, Enrique. Entonces, mamás, no ayuden a las farmacéuticas, vacúnense. Eso me dijeron.
esos movimientos antivacunas están financiados por los propios laboratorios, para que cuando hay una necesidad en la población generalizada, ¿quiénes tienen la solución? Los laboratorios. Bueno, sí hay cierta especulación comercial también. Y me dijeron, el asunto, son médicos ellos, el asunto de la salud es un asunto de guerra de economías, claro, de farmacéutica contra farmacéutica. Y cuando me lo explicó mi amigo, que no es cualquier especialista, que es un especialista renombrado e investigador, no me sonó tan descartada. Y me dice, y un segundo punto es la mala información de las personas, la mala información que creen que las vacunas van a generar autismo, ay, que las vacunas, que la mala información que encuentran. Perdón, pero sí. Fue un caso aislado que lo hicieron viral, Oprah. Y se ha demostrado que no es. Y científicamente no está demostrado que sí causa autismo. Entonces, por Dios. Que no hay suficientes fundamentos. Pero sí demuestra que los niños no se mueren o no viven con una parálisis espantosa como la que produce la polio, ¿no? Los dos inventos que nos han permitido llegar hasta 2020 son los antibióticos y las vacunas. Y hemos hecho tan mal, porque así somos las personas en todo el mundo, y hemos hecho tan mal las cosas que actualmente hay un problema de resistencia bacteriana. No soy médico, pero mis amigos me lo han explicado. No, fue terrible, me lo han explicado. Porque entonces pasa la automedicación. Siento un poco de dolor de garganta. Me sobró de mi hija amoxicilina y ácido clavulán, como se llame. Vámonos. Y al segundo día me siento mejor. Y la cajita no me la terminé. También tenemos, es un conjunto, lo que estamos padeciendo, no solamente en los términos del virus, sino en términos de salud, de no cuidarnos. Esa es la parte que me agrada del coronavirus. Digo, se va a ir raro, ¿no? Lo entiendo. Pero me agrada porque también nos está recordando que para eso hay especialistas. Sí. Por eso hay gente que se tomó la molestia de ir años a la universidad, quemarse las pestañas y que se sigan actualizando. La especialidad de epidemiología ha de ser una especialidad complejísima, hasta un médico general es una persona que tiene atrás sí, claro, sí, lo sé. Entonces, ¿por qué te vas a automedicar? Si no eres médico, ¿por qué te vas a automedicar? Porque, de hecho, por eso se prohibió los antibióticos sin receta, precisamente porque estaban causando una resistencia a todas las bacterias. Pero somos muy ingeniosos. Yo ya tengo farmacias identificadas donde se venden sin receta. Sí, pues sí, pero en serio pasa, yo lo he visto. Entonces, ¿con qué cara decimos, ay, qué responsable el gobierno y el sistema de salud? Cuando yo hacia adentro de mi casa o en mi entorno me automedico, ¿no? O sea, ¿con qué cara estoy diciendo que no son responsables? Que no hay un sistema de salud sólido, fuerte. O porque pienso que solo me puedo... Bueno, total, es mi responsabilidad, es mi cuerpo y ya. Pero pues no veo que eso sí va a repercutir hasta en una sociedad. Si yo no vacuno a mis hijos, estoy afectando sus vidas. Bueno, por lo menos que hay en familia. Dicen, pero esos hijos pueden contagiar a otras personas. Y no quisiera hablar de los que no les dan carne a sus hijos, pero ahorita que está la cuestión inmunológica, tu sistema tiene que estar fuerte, pues, en fin, pero no vamos a entrar de esta parte que sí señalé, irracional, persistente e intenso. Si después de esta situación de la pandemia seguimos con estas características, ya es tiempo de buscar ayuda. Ahorita el miedo nos protege, por eso hay que limpiar, por eso hay que usar el cubrebocas. El personal lavarse médico cada 2 horas. Mi odontólogo dijo, me dijo, no voy a dar consultas, Enrique, a menos que sea una urgencia. Sí, igual mi dentista. Porque soy el profesional más expuesto. Porque aunque mi dentista se pone todo un equipo, pero la saliva, eso es irracional, persistente y se me fue el otro. Irracional, persistente e intenso. No lo sé. Cuando pase la pandemia, tendrá que regresar a trabajar. Claro. Ahorita no suena así. Ahorita suena que mientras se conoce cómo evoluciona el virus, tiene que protegerse mi dentista. Claro. Ni modo, así es. Si después de ciertos meses sigue sin trabajar, pues ya decimos, que ya desarrolló una fobia incluso a salir. Bueno, cuando ya no es un peligro. Cuando ya no hay un contexto ahorita, mientras hay un contexto. Y de por sí siempre se cubre, ¿no? Precisamente porque
la saliva. Pero ahorita sí son como tú bien lo dices, son de los más expuestos. Igual un dentista ya se fue a descansar. Sí, porque están en contacto con la saliva. Y además ponen en riesgo a sus familias. Es que hay cadenitas, que eso también lo vemos. O sea, lo que nosotros hacemos viviendo en una sociedad repercute en todos, aunque no queramos. Buen punto. Nos enojamos mucho de nuestros gobiernos ineficientes a lo largo de nuestra historia. De PRI, PAN y Morena y los que haya. No sé si a nivel de familia estemos muy responsables y maduros, ¿eh? No es un asunto nada más que el gobierno tenga que resolver. También es un asunto de que, hija, no puedes visitar a la abuela porque la pones en riesgo. Es un asunto de responsabilidad personal y familiar. Y en lo que no tiene que ver ningún partido político, sino yo, la información y los valores que tengo en él. Hija, aunque me grite mi hija adolescente, es que ya estoy harta de salir. Ojalá dijeran eso. Ya estoy harta del encierro, quiero salir. No, quiero ir con la abuela y jugar un rato ahí con mi perro que lo tengo allá. No. Porque cuando enferme esa abuela, la complicación ahí sí va a ser de institución privada o del gobierno, si no tengo dinero, ahí sí, y ahí la hija, ahí se no está ayudando a pagar la responsabilidad, no está aportando su dinero, ni lo va a tener para pagar un tratamiento de esa naturaleza. A eso me refiero, que es un asunto de gobierno y de ciudadanos, ¿eh? Hoy en la mañana escuchaba al señor patriarcal, como le diría Dianita. ¿Quién es el patriarcal? Pues el señor de las mañanas, el que da las conferencias. Pero escuchaba una parte, porque ahorita a raíz de la pandemia sí me he tomado la molestia de escucharlo, aunque a mí sinceramente sí me desespera un poco que hable tan pausado, pero ahorita hay que estar informados de la raíz, ¿no? Es como si quieres entender la Biblia, pues verte pues al origen de la misma y a la copia más antigua para saber qué es lo que quisieron decir, porque cada versión pues va cambiando, ¿no? Y lo mismo pasa con la información, hay que irse a la raíz, y bueno, la raíz ahorita es el del gobierno. Nos caiga bien o nos caiga, ya hemos votado por él o no. Exactamente, no importa. Y la gente gasta tiempo diciendo que renuncie. También al subdirector de salud decían, que renuncie, no sirve. Ay, perdón, pero cuando acabe el coronavirus vemos a quién corremos, ¿no? Pero ahorita no se puede. Es irracional. ¿Cómo vas a correr ahorita el que está encargado? O sea... Y además hasta ahorita yo considero que lo ha manejado bien. Los científicos que tengo cerca, que son mis papás, los dos están de acuerdo cómo se han manejado las cosas. Tengo familia en Alemania y en Austria, y a comparación, no se compara en cómo lo han manejado aquí, que estamos muy informados, a cómo se manejó allá, que medio se informaron, y ya que ahorita que están en el pico, ya están un poquito más informados. Pero no sale el señor de salud a decirles qué pasa, sale la ministra o el presidente y les dice qué pasa. Aquí sale el presidente, se hace un lado y entra el de salud, que a mí eso me parece fantástico. Ya sé que muchos tienen diversas opiniones, pero eso es reconocer. Pero ese es el técnico. Eso es reconocer que el experto es el que está a cargo. Es el que da, y eso hace un líder. Pero decía reconocer hoy en a cada la mañana, quien, hablando de reconocerle a cada quien su lugar. Su área de expertise, ¿no? Sí. Yo no soy científica, entonces yo cómo voy a decir, a mí en mi mente humana de abogánster, me suena lógico lo que está pasando y me explican y entonces ya me quedo más tranquila, ¿no? Pero... decía hoy en la mañana, le preguntaban al presidente que si no va a haber condonación de impuestos, y dijo, es que no puede haber condonación de impuestos porque con que le doy la ayuda extra que se le está dando a las personas mayores, con qué pagamos esto, con qué pagamos lo otro. O sea, quizás sí llega un momento en que sí se haga algún programa, ¿no? Pero tiene toda la razón. O sea, sí entiendo que hay pequeñas, micros y medianas empresas que sí lo están viendo terrible la situación, y sí se viene un problema económico tremendo, pero también yo diría, todavía no estamos en ese punto. Ahorita el punto 1 es la vida y la salud.
así, en ese orden. La vida, la salud. Ya después vendremos. Ya después veremos qué onda con la economía. Qué hacemos con y ahorita la economía, no podemos con las parar. rentas, con los Que impuestos. esa es otra. Si hubiera parado esto hace 2 semanas, que como bien lo han explicado hasta el cansancio los expertos, no solo en México, también en otros lugares del mundo, es la ventaja de la tecnología, que podemos oír noticias de otros lados. No habría servido de nada, pero si hubiera colapsado más rápido la economía. Entonces, digo, hay que ir ponderando. Ahorita ya por fin el presidente está siendo más congruente y ya no hace cosas en meeting, ¿no? Político. Y ya dijo, no, voy a ir a hacer mi trabajo, pero ya no va a haber... Ya no va a haber meeting, ¿no? O sea, sí voy a ir a revisar unas obras, pero ya no va a haber concurrencia. Y dices, bueno, ya, por fin. Que esa es la parte que yo sí critico. Sí, también tarda un poco. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento? Si nos están explicando, nos están diciendo, ¿en qué momento entra mi parte de falta de responsabilidad, de participar en yo estar mejor como... Bueno, pues ahorita lo que me toca es quedarme en casa. Bendito sea que quedándonos en casa podemos aminorar los riesgos. Imagínate que si fuera como el H1N1 que no sabíamos nada y aún quedándote en casa además en el pánico, ¿qué va a pasar? Aquí ya sabemos qué es lo que puede pasar, es una ventaja. Pero ¿qué pasa? ¿Es el miedo o es lo irracional del miedo lo que nos lleva a estas actitudes? Somos un pueblo dependiente. Queremos que los demás nos resuelvan y poco capaces de enfrentar nuestras responsabilidades. Yo sí pensaría que no es el tema de que yo domine, es lo que he visto en mi consulta, que los jóvenes dicen así, en un ejemplo paralelo, me reprueban los maestros. ¿Cuánto porcentaje de responsabilidad tienes, adolescente Miroslava, en que te hayan reprobado? Sí, es que le caigo mal al maestro. Es posible. Sí, yo pasa, soy profesor hace muchísimos años y tengo estudiantes que me caen mal y que no los tolero. ¿Y saben qué? No los he podido reprobar. ¿Por qué? Pues sí. Presentan sus documentos, sus trabajos, su ensayo. Y lo hacen bien. Pues que... Pues, que sí se llega a dar caso, pero son los menos, ¿no? Pero si no estudias, si no te preparas... A eso me refiero, a la responsabilidad que tenemos todos nosotros desde pequeños. Y que es una cuestión de idiosincrasia. Sí, yo creo que sí, de educación, así, de querer que todos los que la situación, no sé de temas políticos, pero tenemos la confianza de que un presidente resuelva todo. Y mi responsabilidad es, yo vine a esta entrevista, no vuelvo a salir de casa en varios tiempos, porque te aprecio, me invitaste, porque se me olvidó cancelarte, por lo que sea. Bueno, ya voy con Miroslava. Pero ya tengo organizado que hoy y mañana son en línea los tratamientos que estoy dando yo. Ya me expuse ahorita, no tanto porque vi que hay cuidado, etcétera, pero es mi responsabilidad. No tiene que ver aquí ningún partido político. Nada, en serio, nada. Ni el peje, ni nadie. Y ahorita que llegue a la casa, también como es mi responsabilidad, tengo que limpiar las manos, las cosas que tomé, porque en la casa tengo 2 jóvenes y una mujer que están esperando. Claro. Es mi responsabilidad que no se contagien. Sí, nada tiene que ver. Y yo le pregunté a mis científicos de casa cómo ven, si se puede, y si me dijeron todo lo que tenía que hacer, y llegué y lo hubieran visto, sí. Sí. Pues sí, hay que extremar, porque también es importante hablar de este tema, porque esto del pánico y el miedo es lo que ha simbrado en esta pandemia. Pero el pánico nos lleva a hacer cosas irracionales como comprar, agotar las existencias en tiendas, cuando no estamos en una emergencia de insumos. Eso no va a pasar. Y eso lo han dicho hasta el cansancio. Sí, no hay escasez de harina, y hablando eso no de va a pasar. Manías, ¿qué onda con el papel higiénico? Ahora que alguien que me explique. Porque tener las despensas llenas te da tranquilidad. Da tranquilidad. Y el papel de baño abulta, se ve. En serio, háganlo ustedes. Si tienen el refrigerador o la despensa llena, da cierta tranquilidad. Pastas, enlatados, tus jugos. Exactamente. Las latas se las acaban también. Pero no estamos. Ese es un ejemplo de reacciones fóbicas, porque son irracionales. Acuérdense, persistentes, irracionales e intensas.
Y por ejemplo, a mí me gustaría que empezamos a caer en el rubro de qué hacer, sobre todo si eres una persona con una discapacidad psicosocial, como de por sí uno ya trae la ansiedad per se, o que vives algún tipo de estrés, o que tienes algún tipo de depresión, o algún otro tipo de discapacidad psicosocial, esquizofrenia, las que sean. Me gustaría que nos dijeras qué podemos hacer para no caer en esta vorágine del pánico, o que sea menos, porque además estamos un poquito más expuestos, no quiero sonar muy presumida, pero yo siento que los que tenemos algún tipo de condición o discapacidad psicosocial estamos todavía más expuestos a esta cuestión del pánico y a caer en algo que no nos ayude. ¿Más predispuestos a qué, Miroslava? No a la enfermedad. Pánico. A la enfermedad no. A la enfermedad no. A caer en la vorágine del pánico y el miedo, y que nos pongamos mal que pero no es necesario. Pero no tienes la impresión, tienes la certeza, porque dentro de todas las limitaciones que tenemos la población mexicana, batallamos mucho, y aquí vienen expertos a hablar de ese tema, con la discriminación, porque ni siquiera nos damos cuenta que discriminamos. Los mexicanos en general, he visto eso, creemos que no discriminamos. Pero ve cómo son tratados los centroamericanos que ingresan a nuestro país. Terriblemente. Es terrible. Solo nos quejamos de cómo nos tratan en la frontera norte. Pero acá los tratamos. Pero los mexicanos tampoco somos. Y sé que hay cuestiones políticas y económicas, y que lleguen los hondureños y estén repartidos en todo el país porque van en su peregrinar hacia Estados Unidos. Es un asunto muy complejo, pero los mexicanos tampoco... Cantamos mal las rancheras, ¿verdad? De hecho, y lo peor es que no nos damos cuenta. Los mexicanos discriminamos por color de piel en esta ciudad, ciudad y en nivel universitario. Yo lo he visto. Seguro que pasa. Es un asunto de educación. Dentro de todas las cosas que hemos hablado, de educación. Pero qué medida, que bueno, igual para todo el mundo, pero en especial para personas con este tipo de condiciones, ¿qué nos sugerirías? ¿Cómo prevenirnos? Que te informes. La persona que tiene, además de que tiene alguna desventaja, tiene que estar informada, pero no multiinformada, con una fuente seria, una fuente científica, a la que tú recurres, por ejemplo, todas las mañanas. En las tardes. La tarde sí no me la pierdo, que es cuando salen todos los científicos. Solamente con eso. Demasiada información solamente confunde. 2. Confunde y estresa, ¿no? Sí. Y 2, que busques las maneras de protegerte. Las personas que tenemos sobrepeso, es un buen recordatorio para pensar, tengo que regresar a hacer caminata por lo menos. En este cuerpecito bello que tengo, no tiene que ver ningún partido político. En serio, es mi responsabilidad. Si soy diabético, cuidarme. Si no hay para un gimnasio, siempre hay muchos parques. Siempre hay unas escaleras. Te va a parecer chistoso, empecé a ir al gimnasio, ya llevaba 5 semanas consecutivas yendo, y que nos cierran. Pero me dijo el entrenador, en una escalera se puede hacer, porque en el gimnasio me ponía un banquito y me ponía ahí a subir, bajar. Eso es buenísimo. Y yo digo, ahí está payasada, y sí, después de un minuto ya estaba sudando un montón. Dice, ahora que no hay, hazlo en la... O puedes hacer marcha en tu lugar y subir cuidar tu sistema. Eso me dijo el entrenador, no voy a ver, porque ya se cerró aquí, estamos en todos cerrados. Pero sigue siendo responsabilidad de los que además estar encerrados en casa no significa que no se muevan, hay que moverse. Sí, hasta en casa se puede. Sala, ¿no? Hay varios tutoriales aquí donde con un garrafoncito de agua puede hacer uno brazo y espalda. O cargas a tu perro. En serio, en ese asunto no tiene que ver ningún partido político. Es un asunto de nuestra responsabilidad. En el asunto de que veo que mi hija reproba matemáticas, es muy posible que no sea falla de la maestra. Es muy posible que mi hija no presentó trabajos, no estudió con suficiente profundidad, O no avisó, oye, me está costando trabajo, ayuda. Sigue siendo responsabilidad de la joven, de no decir, mamá, no puedo, requiere un tutor que venga a casa a ayudarme. Claro. Es un asunto de lo que estamos viendo ahorita de responsabilidad. Pero tendemos a pensar que es el presidente o Gatell. Ya lo querían correr, porque dijo que no era una fuerza de contagio, era una fuerza moral. Pues no, o sea, es que, pues sí, o sea, es que si va, bueno, o sea, como él, pues mucha gente, ¿no? O sea, sí tenía que ser más congruente, pero y decían cada cosa.
Y luego bueno, le falló ahí a Gatell. Sí, le falló un poco. Le falló un poco, pero... Un poco, pero en cierta forma tenía razón, no es una fuerza de contagio el señor, ¿no? O sea, hello, ¿no? Pues que luego también hablan hasta con cierto nivel de técnica que también no se queda así como que, pues uy, de repente no le entiendo, ¿no? En esa parte, ¿qué habrá querido decir? Que no contagia, que... Sí, lo quiso defender. Y nos dejó más así como pensando. Y hasta dudando de la capacidad de Gatell, o si es un lambiscón, o lo que todo vi tantos pero comentarios. Técnicamente tiene razón. O sea, el presidente per se no era una fuerza de contagio, es una fuerza moral, es una fuerza política, nos guste o no, porque es el que está ahorita. Pero pues no era el contagiador principal, ¿no? O sea, sí a veces se pierden como que los contextos y se caen esas cosas. Yo creo que no era necesario que contestara No, eso. creo que podía haberlo omitido. También es humano y comete errores. Mientras no cometa errores técnicos, él no nos preocupa su vida personal. Podía haberlo omitido, pero lo demás, pero bueno, sus amistad por el presidente pues pudo sí. haberla disimulado, pero bueno, sí. O su lealtad o lo que sea. Le damos la bienvenida a Florentina, ay, no alcanzo a ver, Alisa a Sergio Javier Cabrera. Cadena. Cadena, ¿no? Sí. Ya necesito lentes. No, y bueno, nos vamos al último corte, tristemente, pero en un segundito más estamos de vuelta aquí con ustedes en ¿Y tú también discriminas? No te vayas, estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. Pues ya a punto de terminar, tristemente nuestro último segmento, pero ha sido una plática muy interesante. Por eso fue que te pedí que nos ilustraras en cómo funcionaba esto del miedo, ¿no? Pues quisiera cerrar precisamente con esto, que la parte de lo que causa el miedo es una característica propia de los seres humanos. Puede complicarnos la existencia cuando hay mala información. Y la mala información y el miedo llevan a un asunto en lo que ustedes son expertos, a discriminar. Alguien que discrimina a una persona con ciertas características físicas, como algún síndrome, es que tiene información incorrecta. Y en un intento de protegerse, lastima o discrimina directamente a... Esa es la clave, al menos en términos de psicología, de lo que he visto yo. Si alguien discrimina, es porque tiene miedo. Y el miedo se debe detrás a la poca información. Solución para no discriminar: informarse. E informarse completamente, porque las medias verdades tampoco están platicadas en el corte, ¿no? Es que dijeron esto en el YouTube que salió el presidente. Sí, pero estás viendo una parte, no estás viendo todo, no sabes en qué contexto sacó las estampitas y lo que sea, pero hay que ver todo el contexto completo y bueno, ahorita que tienen tiempo y si tienen internet, pues vean la conferencia completa para entender por qué dijo cierta cosa o no. O sea, no dijo sálganse a comer, dijo traten de ir a los lugares para seguir apoyando a las personas que viven al día, para que vean ir a las tienditas chiquitas en lugar del súper, para apoyar esa economía, no ese que nos estén diciendo salte a pasear. Para que vean cómo descontextualizar es tan peligroso. En la Biblia dice Dios no existe y dijo el necio. Pero si no dices dijo el necio. Exactamente, si yo tomo solamente Dios no existe, la Biblia lo dice, el Santo Padre lo dice, el presidente lo dice, o el secretario, quien sea, y lo saco de contexto, solamente estoy generando confusión, enojo, discriminación. Exactamente, así es. Y no, pues tenemos que irnos a la raíz, ¿no? Y siempre, ¿cuál es la mejor raíz? La primera. En el caso de la Biblia, bueno, la traducción más antigua o de las primeras, es de donde los estudiosos de la Biblia... Cuando me digas Dios no existe, ¿no? A ver, pásame el documento. Claro. A ver, ¿qué Biblia leíste tú? Porque has de saber que existen varias Biblias, ¿eh? Sí, hay varias traducciones, varias versiones. Y entonces ya verifico
la información, y con este conocimiento ya sé cómo actuar sin discriminar. Es que las personas de raza negra son altamente peligrosas y son las que más asesinatos llevan a cabo. ¿De dónde sacaste eso? Y casualmente Verifico. son las caucásicas las que llegan a la pena de Sí, muerte, claro, ¿no? O sea, los asesinos ni seriales siquiera los latinos en Estados son Unidos, los caucásicos. asesinos seriales no son negros, Ni latinos, ni orientales, salen de la misma sociedad norteamericana. no estamos discriminando, son hechos. Sí, exactamente. ¿Qué es eso? Para que veas, o sea, Hablando de eso, una cosa es un hecho y otra cosa es un dato discriminatorio. Sí. Es un hecho que la pandemia tuvo su origen en China. Uh-huh. Pero no por eso voy a decir, como cierta señora, que es que eso les pasó a los chinitos, además con un dejo de desprecio, a los chinitos por comer perros y gatitos. O sea, se ve que la señora no se ha tomado la molestia ni siquiera de leer, se ve que no tenía información. De qué ha estado. O sea, una de las teorías que salió de las heces del murciélago, que pudo caer en el mercado, ¿no? Porque los murciélaguitos también tienen derecho, igual que los virus, de vivir en este y se ve que es una persona que no sabe. Hay un alto sector de población china que no consume perro. Muchísimo. Ese es un alimento dirigido solamente, y no es comer, y no es que coman un perrito por ahí, me lo como. Son perritos criados con esos fines, en condición que son criados y crecen en condiciones específicas de salud y cuidado para ser consumidos por esos chinitos. Pero además, volvemos a lo mismo, hay que ver la cosmovisión del lugar, la idiosincrasia, lugares donde comen iguana. Bueno, en México se come iguana, serpiente, cocodrilo, armadillo, como chapulines, que son buenísimos. No hay que ir muy lejos, en el mercado de San Juan puedes encontrar de todo ese tipo y que la mayoría de nosotros comen armadillo. Ay, sí. Pero bueno, es parte de, porque ¿no? Pues también comemos al menos vacas, los de esta ciudad, ¿no? comemos pollo y pescado y vacas. Sí, así es. Y bueno, y también en ese contexto, por ejemplo, nuestros prehispánicos comían perros. Entonces, ¿eso no me acordaba yo? Sí, claro, los xoloescuincles ¿Eran comestibles? Eran comestibles. Ah, bueno. No los usaban como domésticos, no eran para comerse. Entonces, bueno, si nos vamos a eso, pues señor, usted tiene ancestros que también se los comía, ¿eh? A eso me refiero, con que es poca absurdo. Información genera miedo, y el miedo puede llevarte a paralizarte o atacar. Y una de las formas de atacar es la discriminación. Sí, la señora no se dio cuenta que es discriminatoria, y de hecho hubo un comunicado de la embajada con toda la razón que quieren una disculpa de la señora. Sí. Uh-huh. Pero está bien, es que también es otra cosa. Yo hubiera pensado otra cosa, cuando te refieres que es actriz Carmen Salinas, ¿no? Yo hubiera pensado, ¿qué caso hacerle a esa gorda? Así lo digo al propósito, ¿eh? ¿Para qué le hacen caso? Solo es una actriz, será una buena actriz. Sí, pero tiene un micrófono. ¿Pero para qué le hacen caso? No, sí es excelente actriz, eso ni lo ponemos en duda. Yo hubiera pensado eso, ¿para qué le hacen caso? Pero esa actriz no es opinadora política o epidemióloga. Por eso, como no es opinadora, yo diría, sáltenselo. ¿Para qué le hacen caso? Pero está muy bien, pero sí hay que puntualizarlo, porque si no caemos en la normalización de la discriminación y de la violencia. Entonces yo no hubiera pensado eso. También que hay que pues estoy de acuerdo contigo, no hay que hacerle tanto caso. O sea, yo a la mitad de las cosas que dice la señora, yo digo, la otra la pongo en duda y la otra también. Porque dices, bueno, ¿de dónde es la fuente? ¿Qué ahí es? Sí, exactamente. ¿Qué fuente? ¿Quién lo dijo? Carmen Salinas. Sáltatelo. Pero está mal, sí se le debe de llamar la atención, porque la Constitución dice en nuestro artículo 1, todo tipo de discriminación queda prohibida. La señora discriminó a las personas de origen chino. Es que a veces como que no tenemos muy bien conectado el cerebro con lo que decimos. Lo que te decía al principio, de que luego le damos like por darle like que me lo dices, porque a lo mejor está discriminando, como tú dices, está discriminando y yo no me doy cuenta. Yo dije, sáltenselo, esa señora no sabe del tema. Sí, porque no voy a perder mi tiempo en cosas tan absurdas, ¿no? Eso y yo estoy de acuerdo, ¿no? Postdoctorado Salinas. En epidemias. ¿No? En distribución poblacional de las enfermedades. Pero sí, ya te entendí.
Pero viéndolo desde el Son contexto de la Y como puede discriminación, tener hay que impacto ella detenerlo. en cierto grupo social, Claro. hay que detenerlo. ¿Está bien? ¿Ya lo entendí? Sí, no, sí, desafortunadamente también ese es uno de los principios de este programa, informar Bueno, está para bien, no que realizar. ya aprendí yo. Entonces sí porque- tenemos que tener cuidado, Sí, sí. ¿no? Ay, es que está tosiendo. No, bueno, no quieres que te tosan encima, pues no salgas de tu casa. Y si tienes que salir, tomar los cuidados. Y nada más aléjate, pero no le pongas cara de que, porque igual y tiene enfisema pulmonar y por eso está, o EPOC, y por eso está tosiendo, o se le como me pasó a mí la semana pasada en una reunión que no era de más de 20 personas. Estaba yo tomando una paleta con chile, se me atoró el chile literal en la garganta y estaba yo tose y me dice, salte. Digo, lo hicieron de broma, pero sí hay que tener cuidado. Bueno, está porque bien. no sabemos el contexto, si alejarnos, ahorita sí toca alejarnos, pues no ponerle cara de, así como un video que están mandando de un perrito que pone una cara así cuando oye la tos. Hay que tener cuidado. Me subí al Uber, ya para despedirnos, ya me voy a otra actividad. Me subí al Uber, tosí, o limpié la garganta, no tosí. Bueno, así. Ajá. Y le paso un Kleenex para la siguiente vez que tosa. Sí, lo tomé. Ay, qué amable. Sentí algo raro. Bueno, está bien. Cuando pagué, yo pago en efectivo, tomo con un pañuelo el dinero. Y ya le dije, toma crédito el cambio. Dice, quiero decirle algo, joven. Todavía me dijo joven muy amablemente. Hice esto porque yo tengo muchos clientes que suben aquí y yo tengo una familia. Tengo que cuidarme porque tengo hijos en la casa. Lo que yo sentí como payasada, dije, este es un hombre que se cuida. Hasta hay que aprender. Que está informado. Hasta hay que aprender de él. Sí. Porque él sube N pasajeros al día. Y no sabe si mi tos fue de que hablé mucho en la clase de la universidad y quería limpiar mi garganta o... De que traes alguna infección. Que además puede ser coronavirus o una de las variedades de influenza. Sí, exactamente, pero porque bueno. Sí, pues sí. Pero bueno, ya voy a casa hoy tengo otros asuntos en casa. ya se nos está viniendo el tiempo encima. Unas últimas reflexiones, doctor. Téngale miedo al miedo. No, yo voy a decir al contrario. El miedo es nuestro amigo mientras no nos paralice, acuérdense de eso. Si ya los paralizó, en cualquier tipo de miedo, si ya les paralizó porque una pareja les fue infiel y dicen, no vuelvo a tener a nadie, ¿eso es parálisis? Sí, eso es parálisis. Si un perro los mordió y ya no pueden tener ninguna mascota porque creen que hay peligro, la popó del perro. Los perros muerden. Exactamente. El miedo es nuestro amigo y la principal función es protegernos. Por eso hemos llegado a la humanidad a hacer esta civilización. Porque hemos tenido miedo y muchas cosas se han construido venciendo el miedo. Las vacunas se han construido, se han inventado para vencer el miedo a nuestras enfermedades. Y protegernos. Y protegernos. El miedo es nuestro amigo. Solo busquen ayuda o reflexionen sobre qué les está pasando cuando ese miedo los paraliza. Es lo único que yo les diría. Porque cuando nos paralizamos, es muy posible que también ataquemos. Cuando yo estoy viendo a alguien con características raciales distintas a las mías y con mala información y creo que esa persona de ciertas características va a atacar, así decía la madre de un paciente a su hijo, ahí viene un feo, agárrate bien porque son los peligrosos. Madre mía, ya le decía, nos jodió a muchos mexicanos, señora. Sí, porque además hay muchos que hasta se visten bonitito para ir a asaltar. El asaltante podría ser guapo. De hecho, hay un estudio que señala que los asesinos seriales son guapetones. Guapísimos. O guapísimos quizá, porque se les hace más fácil acercarse a su víctima. Pero son súper carismáticos. Solo quería decir eso, que el miedo sí. es nuestro amigo, pero en forma excesiva nos lleva al ataque o a la parálisis. Y estén pendientes de eso. Y pasando la pandemia, si sigo con esta situación irracional, pues buscar a un experto como el doctor Enrique, tus redes sociales. Me encuentran en Facebook, Jesús Enrique Romero Juárez, así. Y yo contesto continuamente los mensajes que me envían.
Muchas gracias. Gracias, Doctor, Miroslava. muchísimas gracias por haber venido a pesar de esto con los cuidados necesarios, porque sí era importante pues tranquilizarnos un poquito dentro de lo preocupante de la situación, porque además algo que creo que no dijimos, el estrés y el miedo bajan las defensas, Sí, ¿no? sí. Y lo que necesitamos es que nuestras defensas estén muy bien para que llegue el coronavirus y decirle, aquí no entras, mano. Pues muchísimas gracias a todas, todos y todes ustedes. Ya saben, nos encuentran en ytdradio@yahoo.com. En las redes sociales estamos en Facebook como Y Tú También Discriminas, igual en Twitter, y que quedemos al pendiente de todos sus consejos. Si les quedó alguna duda respecto a este tema, escríbanos y se la hacemos llegar al doctor para que nos la responda y les haremos llegar una respuesta. Y bueno, no sabemos qué va a pasar para la próxima semana, pero en caso de que no vengamos, vamos a repetir algún tema interesante, sobre todo de feminicidios. Y bueno, esperemos sí poder estar aquí con ustedes para estar bien informados, veraz y oportunamente, y pues seguir pasando esta pandemia con Susana a distancia, doctor. Muy bien, acuérdense de Susana, que no se les olvide, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en Y Tú También Discriminas.